Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a nuestro proyecto con idea, hablar de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues empezamos con este análisis en serio, que le vamos a entrar con todo al presupuesto de egresos 2024. Está generando ciertas alarmas, ya no quiero decir que focos naranjas o amarillos, sino ya rojos con relación a el nivel de endeudamiento que aparentemente trae este presupuesto, Jorge. Así es, Jorge Luis, el viernes pasado se presenta el presupuesto de egresos de la Federación 2024 y pareciera que el gobierno quiere irse de fiesta, Jorge, en el 2024 y el problema será en el 2025, quien quiera que quede, qué es lo que tendría que hacer y cómo se encuentra el país. Y me explico. Vamos a cerrar, Jorge, el 2023 con un PIB, con un Producto Interno Bruto más o menos en 3.5, una inflación no máximo de 4.5, que es lo que se estima, y un tipo de cambio entre 17.30 y 17.60, prácticamente en términos generales estable, sobre todo la inflación. Sin embargo, Jorge, en el presupuesto viene que el gobierno estima que en el 2024 vamos a crecer en 2.9, 3 para poner números cerrados. Sin embargo, un dato, como bien lo mencionas, que salta es el tema de endeudamiento, donde comparado con este año que va a cerrar 2023, pasaría del 3.4 al 5.4 del PIB. ¿A qué se refieren todos estos números, Jorge? En primer lugar, Hacienda prácticamente lo que nos está diciendo es que va a tener casi el 2% menos de ingreso de lo que va a recibir comparado con en 2024 comparado a lo que va a recibir 2023. Es decir, nosotros, nuestras economías familiares, personales, ya estamos haciendo un pronóstico como si en el 2024 recibiéramos el 2% teniendo exactamente el mismo trabajo. En el gobierno, principalmente por la caída de ingresos petroleros, que es lo que justifica aparentemente esta baja. Sin embargo, Jorge, en lugar de ajustarnos, viene un dato que es el que comentas y resalta. La deuda o los gastos que están estipulando para el próximo año crecerían, Jorge, prácticamente en un 4.3%. Entonces, aquí vienen los focos rojos, como tú lo mencionas. ¿Cómo se financia esta parte? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues prácticamente con un endeudamiento, Jorge, que se estima del 5.4% del PIB. Un endeudamiento, Jorge, que unos analistas difieren más o menos años, pero es el mayor endeudamiento que puede haber o el mayor déficit que provoca, es decir, más gastos que los ingresos que tienen desde hace 19 años, otros los ponen hasta más de 30 años. ¿Cuál es el problema, Jorge, aquí o qué es lo que estamos viendo que tendremos que empezar a analizar? Uno, que el 22% de este aumento o de este gasto se irá a pagos de pensiones. Ojo, Jorge, es un tema prioritario, ya lo habíamos comentado en tu espacio, es un tema prioritario que tengamos que estar sacando de donde sea para pagar pensiones. No va a haber dinero suficiente para este rubro. Otro tema muy importante, Jorge, para el 2024 es que se le está asignando a la Secretaría de la Defensa Nacional la mínima cantidad de 142.000 millones de pesos. Para ponerlo en proporción al auditorio, es exactamente el mismo monto casi de lo que tiene el estado de Veracruz. Por lo tanto, la Secretaría de la Defensa va a manejar prácticamente un estado del tamaño económico, de la importancia que tiene Veracruz. Otro tema bien complicado son el Tren Maya, que se le asignaría prácticamente 171.000 millones de pesos nuevamente a estos proyectos prioritarios, Jorge, que no sabemos cuál va a ser la rentabilidad costo-beneficio. Y en el tercer lugar de los primeros esbozos que se tienen es a la Secretaría del Bienestar. ¿Por qué? Programas sociales. No es casual, Jorge, en política no hay nada de casualidades. Hay sorprendidos, pero no, por lo general no hay sorpresas. Son 109.000 millones de pesos en un año que va a ser electoral. Por lo tanto, Jorge, vamos a tener más deuda en el 2024 comparada con el 2023. En efecto, se trata de justificar diciendo que estamos en un nivel muy por debajo de los países de América Latina, que andan en el 70%, nosotros vamos a terminar en el 48%, pero el tema es en dónde lo gastas, que es lo que siempre habíamos apuntalado.
Sí, es un nivel muy alto prácticamente desde 1990, Jorge. Puede haber efectos negativos, principalmente uno que tenemos que monitorear es las calificaciones crediticias, qué es lo que nos avientan. Esas calificaciones crediticias, Jorge, que tanto presumen aquí en el gobierno del estado, diciendo que son muy buenas las calificaciones en términos de tratar de asemejarlo a que la administración pública que están haciendo es eficiente, y no es así, es nada más una emisión de una opinión con respecto a tu capacidad para pagar. Énfasis, Jorge, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que empezar? Una, nosotros como sociedad, una, vienen elecciones por parte de los legisladores, viene un año muy complejo en términos electorales. Procurar un esquema fiscal, el que tenemos, Jorge, simplemente ya no alcanza. Ya no hay de dónde sacar dinero. Habíamos hablado en otras entregas de cuánto era el porcentaje, más o menos 45% de la economía es formal, es decir, la que paga impuestos. Por lo tanto, ya no hay un esquema de recaudación que te genere estos ingresos para poder subsanar todos los gastos, todos los pendientes que tengan. Y gane quien gane, Jorge, que es lo como inicié, gane quien gane en el 2024, empieza una bomba de tiempo por muchos factores. Ya no se va a tener, ojo, es importantísimo, las reservas casi de 885,000 millones de pesos que tuvo Andrés Manuel al inicio del sexenio, que hoy ya no hay nada, ya hay muchos fondos, incluidos los fondos para los desastres naturales, que ya están prácticamente exprimidos. Y además de que ya no hay fondos, además de que quitas fideicomisos para muchos organismos, estás ya incurriendo en deuda. ¿Para qué? Para financiar tu gasto. También aquí había salido una nota que hay que darle seguimiento a nivel estatal de más endeudamiento por parte del gobierno, y que se entiende prácticamente para el cierre de año, que es cuando ya no dejan de tener dinero, perdón, para aguinaldos y demás. El presidente Jorge nuevamente confunde, no ha salido a dar declaraciones, o si lo ha hecho, ha sido en esta verborrea de confusiones, donde ellos se jactaban precisamente de que en los 5 años anteriores no habían tenido deuda, que no iban a incrementar la deuda. Sorpresa, ya hay deuda, no aguantaron, es el último año, es la misma parte que siempre se discute aquí en Veracruz con respecto a la deuda. El 2025, muchos analistas, Jorge, lo estiman como que va a ser un ajuste brutal. No, no se cree que haya crisis al final del sexenio. Sin embargo, en términos de finanzas públicas, Jorge, vamos a estar muy restringidos. Va a haber, como inicié comentando, va a haber una fiesta muy grande para ellos en el 2024 de un derroche de dinero impresionante, y el 2025 se queda con pronósticos reservados. Prácticamente lo que nos está diciendo este sexenio es: ya terminó, que pague el que sigue, yo me voy, dejo los números y les doy la bendición a ver qué es lo que pasa. Vienen otros años, Jorge, muy complicados, y tenemos que ir desglosando dato por dato hacia dónde va esta parte de la deuda. Sí, Jorge, y con esta amplia explicación que nos das, hay recortes brutales y al utilizar el término brutal, estamos hablando de que se está golpeando directamente a la integridad humana de los mexicanos, con los recortes tremendos hacia el sector salud y hacia la educación. Son, hablando obviamente también de la infraestructura como tal, porque no únicamente la infraestructura son las obras emblemáticas de este gobierno, que es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, que por cierto también va a tener una inyección de dinero impresionante, el rescate de Pemex, que pues prácticamente es imposible que se pueda rescatar a la paraestatal, entre otras cosas, pero al punto también que quiero llegar, Jorge, es que nos está lesionando directamente a la sociedad en general y sobre todo a los más necesitados, a los más pobres, porque son los que no están teniendo acceso a todas estas prestaciones que por ley les debe de entregar el gobierno, como es educación y salud. Si es que esto también hay que tomarlo en cuenta, Jorge. Así es, Jorge. Canalizas los recursos, los pocos recursos que tienes en términos generales, los canalizas a los mismos proyectos que no te van a resolver un problema de pobreza, como bien lo mencionas. No te van en términos multidimensionales, muchas dimensiones de la pobreza.
no te va a resolver un tema de salud, no te va a resolver un tema de educación, así esté funcionando hoy el Tren Maya, así estén refinando hoy Dos Bocas, así esté funcionando quizá al 100 ahorita el aeropuerto, no son proyectos coyunturales que te van a generar esta falta de infraestructura que se tiene. ¿Qué es lo que estamos adoleciendo? No se invirtió prácticamente en todo el sexenio en infraestructura. La educación ves la parte de tan polémica que se ha hecho con los libros de texto y en salud ni se diga. Y ojo, aquí en salud, Jorge, también hay que meter y hay que analizar toda esta combinación que se hizo del IMSS Bienestar ahora, de todo lo que, de la desaparición en este caso del INSABI que no les funcionó, y cuáles son los costos que se tiene cuando entras a una institución de salud quizá diezmada o recortada en términos presupuestarios. Y en segundo lugar, Jorge, analizar que creo que ya es tiempo, porque antes se decía, bueno, estamos esperando que termine el sexenio, creo que ya tenemos que analizar dónde quedaron el gas bienestar, Jorge, todas las inversiones, dónde quedaron las pipas, dónde quedaron las 200 escuelas que supuestamente se están haciendo, cuáles son los resultados. En términos de política pública, Jorge, ya se puede cumplir un ciclo quizá de 1 o 2 años de estos proyectos emblemáticos y hay que empezar a analizarlo. Y creo que los resultados no van a ser positivos, Jorge. Y menos ahorita en finanzas públicas, cuando la radiografía que ellos nos ponen es de que no hay dinero que les esté alcanzando y por lo tanto tienen que recurrir precisamente a endeudar el país nuevamente, Jorge. Este tema va a dar para mucho, Jorge, vamos a seguir analizándolo en días posteriores, así es que por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias, como siempre, y vamos a estar muy al tanto con este tema, ¿eh? Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Nos vamos al corte, vamos a continuar con esto.